atendía a un hombre en una pequeña clínica rural en las afueras de Puebla. El tipo no hablaba, solo señalaba su mejilla izquierda, que estaba deformada por una inflamación amorfa y amarillenta. Lo más extraño era que, a pesar del calor de México, el hombre no dejaba de sudar frío. Al abrirle la boca, el olor a podrido fue inmediato, pero no era guna. Es decir, gingivitis ulcerosa necrosante aguda. Tenía un agujero profundo en la zona del tercer molar. Tomé las pinzas para retirar lo que parecía ser un resto de comida atorado en la encía necrótica. En cuanto toqué la obstrucción, la masa empezó a vibrar. No era comida. De la encía empezaron a salir decenas de larvas blancas que habían anidado en el hueso de su mandíbula. Le pregunté al hombre, quien me dijo que eso era obra de Lucifer. Yo solo terminé de atenderlo en silencio, y cuando acabé, el señor me agradeció y se fue silbando. Durante la facultad me tocó presenciar un caso real de gingivitis ulcerosa necrosante aguda, también llamada guna. Básicamente es cuando el tejido de la boca empieza a pudrirse y morir mientras el paciente sigue vivo. Jamás olvidaré el hedor. Es un olor a carne descompuesta tan potente que se sentía desde el pasillo. Ni siquiera usando doble mascarilla podías escapar. El olor se te pegaba a la garganta y te revolvía el estómago. Al abrirle la boca, sus encías estaban cubiertas por una capa de tejido blanco y muerto. No era placa, era su propia carne deshaciéndose. Ver cómo la boca de alguien se desintegra frente a tus ojos es una imagen que, junto al olor, me perseguirá el resto de mi vida. En una jornada dental en la sierra peruana, atendí a un campesino que apenas podía abrir la boca por la inflamación. Sus encías estaban tan hinchadas que cubrían casi por completo los dientes, con un color morado oscuro y una textura brillante a punto de reventar. Al presionar ligeramente para drenar lo que creía que era un acceso común, el tejido cedió. Con un chasquido húmedo, en lugar de pus, de la encía brotó una larva de mosca de la carne, gruesa y blanca, retorciéndose entre la sangre negra. Había cavado un túnel desde el paladar hasta el hueso. Todavía tengo pesadillas con ese caso. Hay pacientes que no solo descuidan su higiene, sino que parecen disfrutar de tu repugnancia. Tenía una mujer en el sillón. Estaba reclinada, con la boca abierta, mientras yo trabajaba a escasos centímetros de su rostro. De pronto, sentí que ella se atragantaba con algo en el fondo de su garganta. Antes de que pudiera reaccionar, lanzó un escupitajo violento, con una fuerza inhumana, directo a mi cara. Sentí un líquido caliente y viscoso golpearme la mejilla y el borde del labio. Al limpiarme, aterrado, me di cuenta que eso no era solo saliva. Era un coágulo denso mezclado con restos de comida podrida y un fragmento de tejido necrótico que ella acababa de desprender de su propia encía. El olor a descomposición me inundó los sentidos. No pienso volver a atenderla. Estaba en la facultad de odontología cuando recibí a una mujer de mediana edad. Quería dentadura postiza, pero yo, con la arrogancia de estudiante, intenté convencerla de salvar sus dientes. A simple vista no se veían tan mal. Todo cambió con las radiografías. La pérdida ósea era masiva. Cuando le pregunté por qué sentía sus dientes sueltos, hizo algo que jamás olvidaré. Metió un dedo detrás de su incisivo superior y empujó el diente hacia adelante hasta que quedó apuntándome directamente. Jamás había visto una pieza moverse así. Al hacer el sondaje, lo peor no fue que la sonda se hundiera a 15 milímetros, el máximo posible, en sus encías, sino que cada vez que la sacaba venía tan cubierta de pus espesa que tenía que limpiarla para poder ver las marcas. Al final no hubo salvación. Tuvimos que extraerle cada uno de sus dientes. Aquella sonrisa era solo una fachada ocultando una infección total.
Era mi turno de guardia. Revisé los análisis de un paciente y algo no cuadraba, así que fui a su habitación. Eran las 3 de la mañana. Todo estaba en silencio, solo se escuchaba un chapoteo rítmico tras las cortinas que rodeaban su cama. Al descorrer la tela, el horror me golpeó de frente. El hombre estaba sentado en la penumbra, bañado en sangre. Una mezcla espesa de saliva roja le chorreaba por la barbilla, empapando su bata. Sobre las sábanas blancas, esparcidas como semillas, habían unas pequeñas piezas amarillentas. Eran sus propios dientes. Se los estaba arrancando uno a uno. En total oscuridad, no había pinzas, ni herramientas, ni nada afilado a su alcance. Estaba usando sus propias manos desnudas para arrancar el hueso de la carne. Cuando me vio, no gritó, solo me dedicó una sonrisa incompleta y sangrienta mientras cerraba el puño sobre otra pieza recién arrancada. Nunca supe cómo lo hizo ni por qué. Sucedió durante mis prácticas en una clínica de urgencias para personas sin recursos. Llegó un hombre de mediana edad diciendo que le dolían las encías. Al abrir la boca, el panorama era dantesco. Sus encías estaban de un rojo sangre brillante. En cuanto introduje la sonda periodontal para revisar el nivel de infección, ocurrió lo peor. Reventé un acceso oculto. Una oleada de pus viscosa brotó de la encía, inundándole los dientes y la lengua en un segundo. El olor y el sabor fueron tan intensos que el paciente se vomitó encima de mí en ese mismo instante. Fue, sin duda, la experiencia más asquerosa de toda mi carrera. Una chica de solo 19 años llegó quejándose de un dolor generalizado. Mi jefe me pidió una serie completa de 18 radiografías para ver qué estaba pasando. Cuando entré al cuarto oscuro para revelarlas, me quedé sin aliento. Las placas estaban llenas de sombras negras y densas. Mi primer pensamiento fue: parece la boca de una adicta a la metanfetamina. Tenía razón. A pesar de su corta edad, cada uno de sus dientes estaba podrido hasta la raíz. El químico de la droga erosiona el esmalte de tal forma que no importa cuánto te cepilles, los dientes simplemente se desintegran. Ver la calavera de un adolescente deshaciéndose en las sombras de una radiografía es una imagen que nunca olvidaré. No vale la pena perder toda tu sonrisa por un viaje. Llegó un paciente con la cara tan hinchada que el bulto amenazaba con cerrarle las vías respiratorias. En un entorno tan infectado, la anestesia inyectable es inútil, simplemente no hace efecto. Teníamos que actuar rápido, era drenar o dejar que se asfixiara. Como no podíamos usar agujas sin riesgo de propagar la infección, usamos cloruro de etilo para congelar superficialmente la zona. Sin anestesia real y sin suturas, tomé el bisturí e hice la incisión directamente en la inflamación. En cuanto corté, la presión era tal que el pus brotó a chorros. Tuvimos que usar el succionador a máxima potencia mientras el paciente aguantaba el dolor. La cápsula de la infección estaba tan deshecha que los tejidos se deshacían como papel mojado entre mis manos. Fue una carnicería necesaria para salvarle la vida.